del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, queridas hermanas, continuar nuestra historia sagrada, apoyándonos en San Juan Bosco. San Juan Bosco es un resumen de toda la Biblia llamado Historia Sagrada. Y estamos en la sexta época, capítulo 3, profeta Ezequiel. Vamos un poco a ver el resumen que nos da San Juan Bosco acerca del profeta Ezequiel en primer lugar, y después veremos los otros 12 profetas menores pues que escribieron menos. Ezequiel profeta, entre los numerosos varones que trabajaron con denuedo para sostener el culto del verdadero Dios entre los hebreos durante los 70 años de esclavitud, de cautiverio, se distinguió el célebre profeta Ezequiel. Profetizó por espacio de 22 años, 11 de los cuales con Jeremías. Entonces este hombre era de familia sacerdotal, y fue deportado en 595 a Babilonia. Su vida, por lo tanto, se había pasado en ejercicio del ministerio sacerdotal en Jerusalén. Nabucodonosor los llevó ahí a Babilonia. Y bien, fíjese, cuando los judíos estaban en Babilonia, en el cautiverio, a pesar de la prueba, todavía los falsos profetas no dejaban engañar al pueblo. Los falsos profetas, quiero que sepan esto, fue realmente la peste de Israel. La peste de Israel. Hoy diríamos las sectas protestantes, esos son de falsos profetas. A pesar del castigo, los deportados no habían entrado por los caminos de la penitencia. A pesar de la deportación, los deportados no habían entrado en el camino de la penitencia, continuaban entregados a la idolatría, ilusionados por los falsos profetas que entre ellos había, con la esperanza de volver pronto a la patria. Entonces los falsos profetas habían anunciado que Jerusalén no sería destruida, no sería tomada por los paganos, y fue destruida y tomada. Ahora anuncian que pronto va a regresar. No, esto va a durar unos 70 años el cautiverio. La carta de Jeremías, disuadiéndoles de ello, no había hecho ningún mella en sus corazones. Entonces Jeremías había mandado una carta diciendo: no, quédense ahí, trabajen, tengan negocio, cásense, tenga todo, esto va a durar. Esto no dio ningún fruto. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 29. Mire lo que dice aquí en Jeremías capítulo 29. He aquí el texto de la carta que desde Jerusalén envió Jeremías a los ancianos de la cautividad, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el resto del pueblo que de Jerusalén había llevado Nabucodonosor a Babilonia. Después de haber salido Jeconías el rey, la reina, los eunucos, los ministros, los notables de Judá y de Jerusalén, los herreros y los carpinteros, le envió por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gamarías, hijo de Hilcías, a quienes mandó Sedecías, rey de Judá, a Babel, a Nabucodonosor, rey de Babel. Decía: así dice Yahvé Sabaoth, Dios de Israel, a todos los cautivos que yo he desterrado de Jerusalén a Babel. Aquí Dios toma la responsabilidad. Yo hice esto por mano de los paganos de Babilonia, pero yo lo hice. Entonces aquí dice Yahvé: construid casas, habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, y tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí en vez de disminuir. Un buen consejo.
En lugar de disminuir y perderse como los reinos de Israel, del norte, que desaparecieron, bien, haga una comunidad compacta, multiplicaos ahí en vez de disminuir, laborad por el bien de la ciudad a que os ha desterrado y rogad por ella a Yahvé, pues su bien será vuestro bien. Entonces aquí dice de casarse, de multiplicarse, de trabajar y de participar el bien común de la ciudad donde están. El bien de la ciudad, el bien común de Babilonia será también vuestro bien. Porque así dice Yahvé Sabaoth, Dios de Israel: no os dejéis engañar por vuestros disque profetas. Disque añado yo. Los profetas que hablan ahí son falsos. Dios no los ha mandado y hablan. El Señor no dijo nada. En otro lugar se queja, dice, yo no decía nada y decían que el Señor dijo. No os dejéis engañar por vuestros profetas que habitan con vosotros y por vuestros adivinos. No escuchéis sus sueños. Mienten, son sueños. Mienten cuando os profetizan en mi nombre. No puede ser más claro. Mienten cuando os profetizan en mi nombre. Y yo no los he enviado. Palabra de Yahvé. Entonces no hagan caso a estos charlatanes que dicen que el Señor no dijo nada. Es una peste esto. Como todas las sectas actuales. Cada quien tiene un sueño, el Señor me dijo, y los apóstoles me aparecieron, me hicieron sumo sacerdote, y voy a restaurar la fe cristiana. Hombre, ¿quién eres tú? Pues así dice Yahvé: cuando se cumplan los 70 años en Babel, yo os visitaré y cumpliré la promesa de traeros a este lugar. Entonces aquí muy claramente lo dice, a los 70 años pueden regresar, no antes. A los 70 años, y yo conozco mis designios para vosotros, palabra de Yahvé, designios de paz y no de aflicción, de daros término y esperanza. Llamadme, pedidme, y os escucharé, buscadme y me hallaréis. Sí, cuando me busquéis de todo corazón, yo me mostraré a vosotros, palabra de Yahvé. Trocaré vuestra suerte y os reuniré entre todas las naciones y pueblos y de todos los lugares a que os arrojé. Palabra de Yahvé, y os haré volver a este lugar de que os eché. Entonces aquí Dios promete de ayudarlos, de sacarlos, pero con una condición. ¿Cuándo regresarán? Y bien, cuando de todo corazón van a buscar al Señor. Cuando dejarán sus ídolos, sus fechorías. Como vosotros decís, Yahvé nos ha suscitado profetas en Babel, y por eso os dice Yahvé del rey que se sienta sobre el trono de David, de todo el pueblo que mora en esa ciudad, vuestros hermanos que no han sido llevados con vosotros a Babel. Así dice Yahvé: yo mandaré contra ellos la espada, la hambre, la peste, serán como los higos malos, que de malos no pueden comerse. Y los perseguiré con la espada, la hambre y la peste, y los haré escarnio de todos los reinos de la tierra, maldición, espanto, ludibrio, oprobio entre los pueblos a los que los arrojé, por no haber escuchado mis palabras. Palabra de Yahvé, que reiteradamente les anuncié por mis siervos los profetas, a quienes yo envié, y no los escucharon. Entonces los restantes de Jerusalén también van a tener peste, hambre, ludibrio y espada. Entonces no regresarán aquí hasta los 70 años. Vosotros pues, todos los cautivos que he llevado de Jerusalén a Babel, oíd la palabra de Yahvé. Así dice el Señor, Dios de Israel, a Ahab, hijo de Calaya, Sedecías, etcétera, etcétera. Yo los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babel, que los ajusticiará a vuestros ojos, y quedará con ellos entre los cautivos de Judá que están en Babel la maldición. Haga contigo Yahvé como con Sedecías y Ahab, a quienes asó el fuego del rey de Babel, etcétera, etcétera. Entonces, no hagan caso a los falsos profetas. No hagan caso. Quedaréis ahí 70 años. Jeremías 29, 24 dice: asemelles a Nehlamita, dile,
Así dice Yahvé Sabaoth, Dios de Israel, por cuanto tú has mandado en tu nombre una carta a todo el pueblo de Jerusalén, y a Sofonías, hijo de Masaya, sacerdote, y a todos los sacerdotes, diciéndoles: Yahvé te ha hecho sacerdote en lugar de Joiada, para que como prefecto vigiles el templo de Yahvé a todo fanático que quiera ser el profeta, y les hagas encadenar y poner en cepo. ¿Cómo pues no has castigado a Jeremías, el de Anatot, y anda profetizando entre vosotros? Hasta ha llegado a prescribirnos a Babel, diciendo: eso será largo, construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos. El sacerdote de Sofonías leyó al profeta Jeremías esta carta, y Yahvé habló a Jeremías diciendo: manda decir a todos los cautivos, esto dice Yahvé a Semías: por haberos profetizado Semías sin que yo le haya enviado, y haberos hecho concebir falsas esperanzas, por eso dice Yahvé, yo castigaré a Semías y a su descendencia. No tendrá descendencia que habite entre este pueblo y vea el bien, y yo haré a mi pueblo. Palabra de Yahvé por haber predicado la rebeldía contra Yahvé. Entonces aquí dice esto: Semías es un falso profeta, y bien no dará nada su profecía porque es falsa. Entonces aquí, por desgracia, dijimos la carta de Jeremías, diciéndoles de ello, de que va a regresar rápido, no había hecho ninguna mella en sus corazones, y van a hacer caso a los falsos profetas. Realmente el hombre es un necio de primera. Es verdad que uno puede dejarse engañar, porque lo verdadero y lo falso en sí son palabras. La palabra falsa puede incluso ser más seductora. Dinos cosas que nos agraden, y no las cosas que no nos gustan. Por ejemplo, todos estos fundadores de sectas que dicen creen que se salvas, y qué bonito. Qué bonito todo. Cree que soy salvo, mi nombre está en el libro de la vida. Espere. Mientras usted vive puedes pecar mortalmente, perderte, ¿no? El año quinto del cautiverio, en 593, Ezequiel fue llamado por Dios al ministerio profético de modo más solemne, con aquella misteriosa visión que se nos describe en el capítulo 1 y 3. Dios quiso dar a entender a los cautivos que no solo en Judá y en el templo moraba Yahvé, sino también en la Caldea, en Babilonia, en medio de ellos, y que ahí inspiraba a un profeta para que en nombre suyo les hablase. Efectivamente, Ezequiel comenzó su misión con un estilo lleno de símbolos a modo de parábolas, mezcladas de acciones también simbólicas, que son la nota característica de los vaticinios, profecías de nuestro profeta. En estos insiste sobre todo en las prevaricaciones idolátricas de Israel y Judá, que a veces describe hasta con crudeza. La primera parte de su libro, capítulo 1 a 24, tiende a convencer a sus creyentes, la casa rebelde, del castigo irrevocable de Jerusalén, cuyos pecados describe para justificar la conducta de Dios hacia ellos. Entonces, hubo pecado, por eso hay este castigo, destierro. Un destierro que va a durar años y años, ¿no? Son notables sobre esto los capítulos 16, 23. Cuando la sentencia del Señor se ha cumplido, entonces Ezequiel muda de tono y habla ya del retorno, de la penitencia, de la misericordia del Señor y de la restauración mesiánica. Capítulo 33, 39. Tiene también su sección de vaticinio, de profecías contra las naciones gentílicas, los paganos. Hay profecías contra los paganos, capítulo 25 a 32, entre las cuales se destacan las de Tiro, de Egipto. Es notable la última sección del profeta, capítulos 40 a 48, en que nos describe en forma verdaderamente geométrica la restauración de Israel después del cautiverio.
el templo, la ciudad, sus arrebales y la tierra toda de Palestina, repartida por igual entre las 12 tribus. Es claro que esto no responde a la realidad histórica. Es uno de tantos símbolos, una descripción que ha de interpretarse a modo de parábola, cuyo sentido es el mismo que este profeta y los otros nos ofrecen en forma más llana en otros lugares. Ignoramos la fecha de muerte de Ezequiel, que debió ocurrir en Caldea después de 570. Con su misión contribuyó a renovar el espíritu religioso entre los deportados. Gracias a él, cuando sonó la hora de Dios, no faltaron millares de israelitas que, curados de sus antiguas idolatrías, volviesen a Judá dispuestos a secundar los planes de Dios, preparando la llegada del Mesías y de su salvación. Entonces, Ezequiel concretamente pasó su vida, su tiempo en Babilonia entre los deportados. Si al inicio no le hicieron caso, al final sí hicieron caso. Entonces hace falta siempre trabajar y no desanimarse. Veamos lo que dice Don Bosco, página 133. Profetizó, dijimos, por espacio de 22 años. Pertenecía a la estirpe, raza sacerdotal, y fue de los primeros llevados a Babilonia con Jeconías, rey de Judá. En aquella tierra extranjera predicó a sus compañeros de destierro y tuvo visiones muy sublimes que siempre han sido difíciles de penetrar. No es fácil. Por esta razón estaba prohibido entre los hebreos leer el principio y el fin de sus escritos a quienes no hubiese alcanzado los 30 años de edad. No se entiende nada, como el Apocalipsis. La cabeza es la historia de la iglesia, podemos decir, simbólicamente presentada, y eso se entiende cuando se realiza. No es fácil. Por esta razón dijimos, los hebreos no lo leían. Entre sus visiones se halla la siguiente: el Espíritu de Dios llevó a este profeta a una vasta y extensa llanura cubierta de huesos descarnados y secos. Noten, eso es interesante. Entonces aquí es simbólico, es la resurrección de Israel esto. Entonces el Espíritu de Dios llevó al profeta a una vasta y extensa llanura cubierta de huesos secos, descarnados y secos. Después de haberlo hecho dar una vuelta en aquel campo, le dijo que mandase a aquellos huesos que se juntasen y colocasen cada uno en su lugar. Todos los huesos mezclados. El profeta dio la orden en nombre de Dios, a quien están sujetas todas cosas y a cuyo poder ninguno se puede resistir. Y se vio luego cumplida con espantoso ruido. Todos los huesos se mezclan y cada quien va a buscar los suyos. Ay. Todos aquellos huesos se juntaron y se volvieron a cubrir de nervios, de músculos, de carne y de piel. De este modo se formaron cuerpos perfectos, a los cuales no faltaba sino la vida. Entonces el profeta, por nueva orden recibida de Dios, llamó sobre aquellos cuerpos el Espíritu, que una vez diera al hombre vida cuando fue formado de tierra. Y todos se levantaron a una y aparecieron vivos. Con esto quiso el Señor darnos una idea de lo que acontecerá en el memorable día del juicio último universal, puesto que resucitarán por virtud divina, volviendo a tomar los mismos cuerpos que antes tenían. Entonces es una manera de anunciarnos el juicio final, la resurrección final. Y también otro punto importante, que como de los huesos Dios resucita a los muertos, así Israel va a resucitar. Israel va a resucitar. Entonces Ezequiel sí habló fuerte de la parte de Dios contra los malos pastores. Capítulo 34, por ejemplo, dice: me fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: así habla el Señor.
Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, buscan sus intereses. Los pastores no son para apacentar el rebaño, pero vosotros comíais su grosura, os vestíais de su lana, matabais los cebados, no apacentabais a las ovejas. Los aprovechan, pero no los nutren, no los alimentan, no los protegen. No confortasteis a las flacas, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis a las heridas, ni redujisteis a las descarriadas, no buscasteis a las perdidas, sino que la dominabais con violencia y con dureza. Y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor, siendo presa de todas las fieras del campo. Hoy diría de las sectas, no. Andan errantes por montes y collados, derramadas por toda la haz de la tierra, sin que haya quien las busque y las congregue. Oíd pues, pastores de Israel, las palabras de Yahvé. Por mi vida, dice Yahvé, pues que mi rebaño ha sido depredado y ha sido presa mis ovejas de todas las fieras del campo por falta de pastor. Pues no iban mis pastores en pos de mi rebaño, sino que lo abandonaron, apresentándose a sí mismos, no a mi grey. Oíd, por tanto, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así hablaría el Señor: heme aquí contra los pastores para requirir de su mano mis ovejas. No les dejaré ya rebaño que apacienten, no serán pastores que a sí mismos se apacienten. Les arrancaré de la boca mis ovejas, no serán ya más pasto suyo. Porque así dice el Señor Yahvé, y yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Y después 34:12 habla del pastor fiel que va a buscar a sus ovejas. Entonces dijimos que uno de los dramas de Israel fue realmente los falsos profetas y los malos pastores. Ahora esos falsos profetas eran sacerdotes del templo. Por ejemplo, frente a Jeremías le levantaron un montón de sacerdotes levitas del templo que decían: no habrá castigo, no se preocupen, este hombre exagera. Y cuando el profeta dio la profecía al rey, la leyó echó al fuego y lo pone en la cárcel. El problema es que en el momento no se ve quién es verdadero, quién es falso. No se ve. Más tarde, con los frutos se ve. Más tarde, pero en el inicio no se ve. No está escrito aquí. En general, el pueblo, debido a sus pecados, quiere seguir más bien a los falsos profetas. Díganos cosas que nos gusten. A nosotros nos habremos vencido. Nosotros vamos a mantenernos como somos. No. Pero después con los frutos se ve, con los frutos. Por ejemplo, una de prueba que Lutero fue un falso profeta, bien, actualmente por culpa de él, hay según datos, unas 50, 80 mil iglesias. Toda la decadencia actual del mundo cristiano viene de Lutero. El subjetivismo de Lutero produjo el libre examen bíblico, produjo después el racionalismo, produjo el liberalismo, produjo la masonería relativista, produjo las revoluciones anticristianas, produjo el capitalismo, produjo el comunismo, socialismo, todas las filosofías falsas, y finalmente persecución de la Iglesia Católica en muchos lugares con las persecuciones, y finalmente influyó sobre el catolicismo para llegar al modernismo, a la situación actual del mundo. Y Dios sabe cómo va a terminar esto, la descristianización, y prepara el anticristo, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, en resumen, dijimos, Ezequiel sí va a tener un papel importante, preparar los espíritus a recapacitar, y finalmente después de 70 años. Y cuando vieron que no regresaban después de 5, 10, 15, 20, 30 años, dijeron, finalmente Jeremías tenía razón. Ezequiel tenía razón, y los que dicen va a regresar rápidamente, y bien se equivocaron, por lo tanto no eran profetas verdaderos. Yo no los mandaba y profetizaban en mi nombre, dice en Jeremías 29. Entonces, estos santos profetas sí van a sufrir
Daniel también va a tener su papel de preparar los corazones y mantenerlos en la fe. Y finalmente el tiempo previsto por Dios, ya cuando estaban listos para regresar, como dijo Dios, de corazón arrepentidos, y bien va a permitir que el rey, el nuevo rey de Babilonia, que eran los persas, van a permitirles de regresar a partir de 538 o 37 siguientes, van a regresar una parte de ellos y reconstruir el templo de Jerusalén y continuar la preparación del Mesías.